Nos da mucho gusto recibir en Cinemanet a la realizadora cinematográfica Nuria Ibáñez. Ella es originaria de España, estudió periodismo y después guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica aquí en México. Nuria, esta es tu segunda película. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Esta es tu segunda película documental. La primera es una cinta que se llama La cuerda floja, que habla acerca de una familia de cirqueros y el entorno difícil de la situación económica en la que ellos se mueven. Sí. Yo creo que es importante si quieres dar algún elemento previo de esto, porque creo que en ambas películas estás retratando situaciones de índole social que evidentemente tus antecedentes en periodismo es lo que está reflejando. Sí, bueno, ahí como se puede establecer una analogía de las dos películas en un interés por espacios muy acotados, espacios muy pequeños y de alguna manera tener la intención de traspasar esos espacios y que sean historias más universales, como romper esa marginalidad en las dos películas. El interés periodístico, bueno, cada vez tengo un interés periodístico menor y se me antoja siempre en las películas distanciarme cada vez más del periodismo en el sentido estricto, ¿no? Sí, en el sentido estricto, pero sin embargo estás retratando cosas de una realidad que es efectivamente dolorosa para todos los que vivimos en este país y en general. No habría espacio, estás hablando de espacios pequeños y espacios muy restringidos físicamente, no habría más espacio pequeño que el que está en el cuarto desnudo. Un cuarto de un hospital psiquiátrico infantil en la Ciudad de México, donde estamos acompañando, y que además no los vemos, a los médicos, enfermeras, asistentes en el tratamiento o charlas iniciales con pacientes infantiles. Sí, en realidad solo hay un doctor en esas consultas. Es la primera consulta que se establece antes de empezar un tratamiento o de iniciar el internamiento, porque ese hospital tiene internamiento psiquiátrico. Y bueno, lo que la película retrata pues las consultas de 11 niños y familias en ese hospital. Aunque realmente los grandes protagonistas de esta película son justamente estos niños que desde muy temprana edad o hasta los 17 años están en estas consultas, y es sobre todo cuando se están expresando ellos por qué se hacen daño, por qué hacen daño a los demás, cuál es la situación de su entorno familiar. Y todo esto lo vamos descubriendo a través de las preguntas, efectivamente, de la doctora que les está asistiendo, pero ahí estamos viendo sus respuestas y lo que ello nos conlleva, ¿no? Sí, de alguna manera a través de las consultas se cuenta no solo la historia personal de esa familia, de esos niños con sus padres y de lo que ha pasado en ese entorno familiar, sino que de alguna manera es un reflejo para mí de nuestra realidad social. Y un poco de lo que somos y de lo que seremos en el futuro. Las historias son muy dolorosas. Efectivamente, enterarnos de qué manera cada uno de estos niños están relacionados con su familia, pero sobre todo, creo que hasta en una primera consulta se puede percibir situaciones económicas, situaciones afectivas, situaciones de desapego, y todo esto lo estamos descubriendo a través de estos personajes. Sí, me interesaba mucho que en poco tiempo, en realidad yo los filmé una única vez a cada uno y las consultas duraban en torno a la hora, como en tan poco tiempo, sin irme con ellos a sus casas, sin retratar el antes, el después, su cotidianidad, únicamente en ese espacio, entre esas cuatro paredes y con esa única consulta se cuentan muchas más cosas. Se puede hacer uno deduce de todos los espacios donde viven, cómo es la casa en la que viven, cómo es ese entorno familiar, la escuela a la que van. De alguna manera hay una potencia, se potencia la imaginación, se potencia las cosas que de alguna manera sabemos sin verlas, ¿no? Y estamos hablando en lo que tiene que ver ya con la narrativa cinematográfica de tomas muy cerradas. Estamos viendo prácticamente un close-up de los rostros de cada uno de estos personajes. Escuchamos a los familiares que también intervienen. En un par de ocasiones me parece que aparecen los padres de familia, las madres sobre todo, que los están acompañando. Exacto. Y en menos ocasiones aún llega a salir tu cámara de este espacio de la consulta. Alguna vez para checar a un chiquito que nunca escuchamos la plática, que a mí me hubiera encantado saber qué le dijo la doctora al papá de este niño, de este pequeño, después de la consulta, o en el caso de otro niño que no quiere hablar, que se trata de evadir de esta relación con el médico y con su familia, asomándose a la ventana y de repente la cámara también desde afuera lo está observando. A Giovanni. Sí.
Sí, fue una decisión, la de filmar en cuadros muy cerrados únicamente a los chicos, pues tiene que ver que en sus caras pues se refleja todo, ¿no? No solo las palabras, pues una película muy verbal, donde realmente todo se platica y todo ese estado como de violencia, nunca hay una violencia explícita, todo se cuenta. Pero no solo cuando se habla, sino también en esos momentos de silencio, en esos momentos de escucha, cómo se reflejaba, sin yo moverme de ahí, de su cara, se reflejaba pues un mundo emotivo, ¿no? De lo que les pasa más allá del relato de sus historias. Me parecía muy importante estar ahí en sus caras, no moverme por una cuestión también de respeto, muy intuitiva también, de respeto a esas historias, que tuviera también el espectador la posibilidad de ver esos momentos sin cortes, ¿no? Donde las cosas importantes convivieran también con cosas más banales, con frases más cotidianas, donde no fuera como únicamente una disección de frases buenas, ¿no? Sino realmente de entender el momento y tener todo ese contexto. Y creo que eso efectivamente lo transmites al espectador. Está el lenguaje no verbal, efectivamente, de estos muchachos, la timidez, el alejamiento, pero también de repente me sorprendió las palabras que utilizan, los términos de repente muy sofisticados o muy de una persona muy madura, ¿no? Sí, creo que esta película, si se hubiera hecho en un hospital psiquiátrico de adultos, hubiera resultado muy distinta. Ellos, de alguna manera, tienen una transparencia y una elocuencia para hablar de lo que les pasa, sin vergüenza, sin sentirse, ¿no? Sin sentir la humillación que creo que sentimos todos los adultos por nuestros propios prejuicios y las ideas preconcebidas que tenemos sobre pues, trastornos psiquiátricos de alguna manera. Entonces, lo que más me impresionó y lo que más me gustó, por eso también la cámara está ahí en ellos, es la naturalidad con la que hablan de las cosas que les preocupa, porque ellos sí entienden que forma parte de su naturaleza y no tienen ningún pudor y ninguna vergüenza en hablar de ello. No tienen de esas restricciones que ya tenemos después como adultos. Como adultos, exactamente. Nuria, la última pregunta para despedirnos. ¿Cómo fue que elegiste este tema? Lo elegí porque me dio mucha curiosidad. Bueno, yo viví en España mucho tiempo, ahí no hay hospitales psiquiátricos para niños. Cuando yo ya llevaba 10 años viviendo aquí en México, y cuando me hablaron de un hospital psiquiátrico infantil, dije, pues qué raro que llevo tanto tiempo aquí en la ciudad y no conozco esta institución, ¿no? este hospital. Me encantaría saber qué pasa ahí. Después de un mes de observación, como observadora, que iba yo sola con la cámara y me metía en las consultas y entendía un poco qué chicos llegaban, qué tipo de problemas traían. Bueno, me pareció que esas historias iban más allá de las historias personales y realmente era un reflejo de lo que nos pasa a todos. Por eso decidí hacer la peli. Pues mucha suerte, gracias por tu trabajo y muchas felicidades. Muchas gracias.